¿Qué pasaría si la persona más racional e impecable de su entorno, aquella que siempre lo tiene todo bajo control, en realidad llevara consigo una carga insoportable? Olvídese de las definiciones superficiales. El verdadero drama se desarrolla en su interior, y su nombre es Virgo. Hoy no solo diseccionaremos los rasgos de carácter, sino una profunda y a menudo inexpresada tristeza que moldea su perfeccionismo y criticidad. Prepárese para ver el verdadero rostro de este signo de tierra. Olvídese de la impecable fachada que los Virgo construyen con tanta maestría. Detrás de ese muro de autocontrol y meticulosidad se esconde no solo agotamiento, sino una tristeza genuina y profundamente arraigada. No es un lamento sentimental, sino una tensión interna crónica que da forma a sus características más reconocibles. Comenzamos nuestra inmersión en este mundo oculto, revelando las primeras capas de este dolor inexpresado. Kriptonita Enea. O 1. La maldición del ideal, Virgo, regido por Mercurio y perteneciente al elemento tierra, aspira inherentemente a la perfección. Pero no es solo un deseo de orden, es una necesidad innata de pureza y pulcritud absolutas y ejemplares en todo lo que les rodea y en todo lo que crean. La cruz mutable a la que pertenece Virgo les confiere flexibilidad y adaptabilidad, pero al mismo tiempo genera una ansiedad constante por la imperfección. Esta adaptabilidad se convierte en un escaneo interminable de la realidad en busca de defectos, lo que lleva a un estado paradójico. Cuanto más se esfuerza Virgo, más ve que el ideal es inalcanzable. Su arquetipo no es solo el de un crítico, sino el de un sanador que intenta arreglar el mundo, pero descubre que el mundo está lleno de enfermedades incurables, y esta incapacidad para sanarlo todo se convierte en una fuente de profunda decepción. Imagine a un Virgo preparando la cena para invitados. Parece una situación común. Pero para ellos no es solo comida. Es un ritual que exige una precisión absoluta. Cada ingrediente se pesa al gramo, cada verdura se corta con precisión quirúrgica. La temperatura del horno se controla con una meticulosidad maníaca. Cuando los invitados elogian el plato con entusiasmo, el Virgo ya ha notado que uno de los pimientos estaba un poco más blando de lo que debería, o que la salsa se enfrió medio grado más de lo óptimo. En su mundo interior, este diminuto defecto, imperceptible para los demás, se magnifica hasta convertirse en una catástrofe, eclipsando toda la alegría del éxito. No disfruta de los elogios, ya está analizando dónde podría haberlo hecho mejor, dónde no alcanzó su propio estándar inexpresado. En la vida real, esta maldición del ideal se manifiesta como una constante sensación de insuficiencia. En su carrera, un Virgo puede ser un profesional brillante, pero nunca estará satisfecho con sus logros. Siempre encontrará que podría haberlo hecho mejor, más rápido, con más precisión. En las relaciones, esto lleva a la criticidad no solo hacia la pareja, sino también hacia sí mismos, creando distancia y la sensación de que no son dignos de amor incondicional hasta que se vuelvan perfectos. Este rasgo, siendo una superpotencia para el análisis y la mejora, se convierte en una kriptonita que quema desde dentro la alegría del proceso y del resultado, dejando solo el amargo pozo de una perfección inalcanzable. Representantes del signo Virgo, ¿les es familiar esta sensación de que el éxito externo no trae satisfacción interna debido a los más mínimos defectos que solo ustedes ven? Compartan sus pensamientos en los comentarios sobre cómo lidian con esta eterna búsqueda de un ideal inalcanzable. Kriptonita N. Maini o 2. El peso de las cargas ajenas. Si Mercurio dota a Virgo de una mente analítica aguda y la necesidad de sistematizar, su elemento tierra determina una profunda practicidad y el deseo de ser útil. Virgo no solo observa el caos, siente un deseo irresistible de ordenarlo. Este instinto de servicio, que es su mayor fortaleza, la capacidad de ayuda desinteresada, planificación detallada y resolución de problemas, en su reverso, se convierte en una responsabilidad abrumadora por las imperfecciones ajenas. Virgo no puede pasar de largo ante lo roto, ya sea un sistema que no funciona en el trabajo, un proyecto desorganizado de un amigo o incluso un problema personal de alguien. Ve cómo se puede arreglar y se siente obligado a hacerlo,
incluso si no se lo han pedido. Es el arquetipo del servidor o sanador que asume el dolor de los demás, pero olvida sus propias heridas. Imagine un ambiente de trabajo donde reina la confusión total. Los plazos se acercan, las tareas se distribuyen caóticamente, nadie quiere asumir la responsabilidad de los detalles pequeños pero críticos. Mientras otros colegas se quejan activamente, Virgo, quizás en silencio pero con firmeza, asume las tareas más desagradables, rutinarias e ingratas. Revisará todos los informes, corregirá los errores en la presentación que otro cometió, organizará la copia de seguridad de los datos que todos olvidaron. No exigirá elogios, porque para ellos es simplemente algo que hay que hacer. Sin embargo, una vez que el proyecto se salva, Virgo no siente alivio. En cambio, experimenta un profundo agotamiento y un resentimiento silencioso por tener que cargar con todo de nuevo. El diálogo interno está lleno de frases como ¿por qué siempre tengo que hacerlo yo? ¿Por qué nadie más ve lo obvio? Este peso de la carga ajena se manifiesta en su vida personal como una sobrecarga crónica. Los Virgos se vuelven indispensables, pero a menudo infravalorados. Asumen demasiadas responsabilidades en la familia, en la amistad, en las relaciones, porque creen que nadie más lo hará tan bien o con tanta responsabilidad. Esto lleva al agotamiento, a una irritación oculta y a la sensación de que son utilizados. Su altruismo, que podría ser una fuente de profunda satisfacción, se convierte en una prisión de obligaciones interminables, donde ellos mismos son sus verdugos, porque no pueden dejar de arreglar el mundo, incluso a costa de su propio bienestar. Virgo, o aquellos que tienen un Virgo en su entorno, ¿han notado cómo asumen involuntariamente la responsabilidad de los problemas y tareas de los demás, y luego sufren en silencio bajo esta carga? Cuenten sus observaciones, porque comprender este rasgo significa empezar a valorar su verdadero sacrificio. Kriptonita en. O 3. El silencio de la autosuficiencia. Si el elemento tierra de Virgo le confiere practicidad y deseo de ser útil, su cruz mutable, en combinación con la mente analítica de Mercurio, crea una convicción interna única: yo puedo hacerlo solo. No es solo independencia, es un sentido de autosuficiencia llevado al extremo, que raya en la incapacidad de pedir ayuda o incluso de aceptarla. Virgo percibe una solicitud de apoyo como un signo de debilidad, incompetencia, o peor aún, como una posible alteración del orden ideal que tan cuidadosamente construye. En su sistema de coordenadas, si algo debe hacerse correctamente, debe hacerlo ella misma. Arquetipo del sabio ermitaño o el maestro independiente, Virgo prefiere sufrir en soledad antes que admitir que su sistema falló y requiere intervención externa. Imagine a un Virgo trabajando en un proyecto complejo en casa. Los plazos se acercan, la fatiga se acumula, pero sigue sentado hasta altas horas de la noche, revisando cada número, editando cada palabra. Su pareja o un amigo, viendo su rostro exhausto, le ofrece: déjame ayudarte con esta parte, o al menos te traigo café y te libero de las tareas del hogar. La reacción de Virgo será instantánea y casi instintiva. No, todo está bien. Ya casi termino. De todos modos, no sabes cómo hacerlo correctamente y no quiero molestarte. En sus palabras no hay malicia, solo la profunda convicción de que nadie podrá realizar la tarea con su nivel de precisión y responsabilidad. Rechaza la ayuda no porque no la necesite, sino porque la sola idea de ceder el control o de posibles deficiencias por parte de otra persona le causa una profunda incomodidad interna. En la vida real, este silencio de autosuficiencia conduce al agotamiento crónico y a un aislamiento profundo e inexpresado. Los Virgos se vuelven indispensables, pero al mismo tiempo se sienten solos en su cruzada por el orden y la perfección. No comparten sus dificultades porque temen ser malinterpretados, o peor aún, ver en los ojos de los demás una lástima que perciben como un insulto. Este rasgo, que es su superpoder en situaciones de crisis, la capacidad de movilizar todos los recursos y actuar de forma autónoma, se convierte en un muro invisible que los separa del apoyo sincero y la intimidad emocional.
Representantes del signo Virgo, o aquellos que viven cerca de ellos, han reconocido este comportamiento en el que un Virgo rechaza la ayuda, incluso cuando está evidentemente sobrecargado. ¿Qué creen que hay detrás de este deseo de hacerlo todo por sí mismos? Compartan sus observaciones, ya que comprender estos motivos puede ayudar a construir relaciones más profundas. Kriptonita N. O 4. La carga de los defectos invisibles. La necesidad innata de perfección de Virgo, gobernada por Mercurio, que es responsable del análisis y la atención al detalle, convierte su visión del mundo en una especie de rayos X. Virgo no solo ve el panorama completo, sino también las grietas más pequeñas, las asperezas y las asimetrías que pasan desapercibidas para la mayoría. Esto se extiende no solo al mundo material, sino también a las relaciones humanas, las expresiones emocionales e incluso las cualidades personales. Virgo no es simplemente crítico. Inevitablemente nota los defectos invisibles, esas pequeñas discrepancias con el ideal que en otras personas pueden ser una fuente de su singularidad, pero para Virgo se convierten en un ruido irritante. Es el arquetipo del diagnostista que ve la enfermedad incluso antes de que aparezcan los síntomas, pero esta visión se convierte en una fuente continua de ansiedad y decepción internas. Imagine la situación: un Virgo conoce a una persona nueva. Mientras los demás ven su encanto, sentido del humor y carisma, el Virgo ya ha notado una ligera negligencia en su forma de hablar, una pequeña asimetría en su sonrisa o una ligera exageración en el relato de sus logros. No expresará estas observaciones en voz alta, pero su mecanismo interno ya ha registrado estos defectos. En las relaciones románticas, esto se manifiesta como un escaneo constante de la pareja en busca de desajustes con su ideal interno, a menudo inexpresado. Puede amar locamente a una persona, pero su cerebro registrará continuamente que no siempre guarda las cosas perfectamente, que su puntualidad no es ideal o que sus reacciones emocionales a veces son ilógicas. En la vida cotidiana, esta carga de defectos invisibles conduce a una tensión interna crónica y a una sensación de insatisfacción constante. Virgo no puede relajarse por completo y aceptar el mundo o a las personas tal como son, porque su cerebro resalta continuamente todo lo que podría mejorarse. Esto crea una distancia, incluso si Virgo desea sinceramente la cercanía. Su amor y cuidado a menudo se manifiestan a través de intentos de corregir o mejorar a la otra persona, lo que puede percibirse como crítica y no como una muestra de afecto. Este rasgo, siendo una superpotencia para el análisis y la mejora de procesos, se convierte en una kriptonita que impide a Virgo disfrutar de la imperfección del mundo y aceptar a las personas sin condiciones, quemando desde dentro el potencial para el amor incondicional y la aceptación. Virgo se han encontrado con esta sensación de notar los más mínimos defectos en personas o situaciones que otros simplemente no ven. ¿Cómo afecta esto a sus relaciones y a su estado interno? Compartan sus historias para que podamos comprender mejor este lado único de su naturaleza. Kriptonita Nembatro 5. El tribunal interno de la autocrítica. Todos estos aspectos, la maldición del ideal, el peso de las cargas ajenas, el silencio de la autosuficiencia y la carga de los defectos invisibles, se fusionan en un poderoso torrente que forma la tristeza más profunda y a menudo inexpresada de Virgo. Si un Virgo escanea constantemente el mundo en busca de defectos, la instancia más implacable e inquebrantable donde se examinan estos defectos reside en su propio interior. No es solo la voz de la conciencia, sino un tribunal interno de autocrítica. Un juicio despiadado donde Virgo es simultáneamente fiscal, juez y el único, invariablemente culpable, acusado. Regido por Mercurio, el planeta del análisis y el pensamiento, y perteneciente al elemento tierra, Virgo dirige su fenomenal capacidad de detalle y sistematización hacia su propia persona. Cada error, cada deficiencia, cada matiz de imperfección que percibe tan agudamente en el mundo, se magnifica y se proyecta sobre sí mismo. La cruz mutable, que otorga adaptabilidad, aquí se convierte en una corrección interna interminable que nunca conduce a la satisfacción, porque el estándar se eleva constantemente.
Virgo es el arquetipo del auditor despiadado que nunca firmará su propio informe de conformidad. Imagine a un Virgo que acaba de terminar un proyecto complejo, recibiendo elogios entusiastas de la dirección y los colegas. Externamente puede aceptar los elogios con una sonrisa contenida, pero por dentro, mientras los demás celebran, su tribunal interno ya está en sesión. Recuerda esa única errata en la diapositiva número 17 que nadie notó, o ese momento en que le pareció que su voz temblaba en una de las presentaciones, o que su análisis podría haber sido un 0,01% más profundo. Para él, estos defectos microscópicos superan todo el grandioso éxito. No siente triunfo, siente que una vez más no ha alcanzado su propio ideal, inexpresado e inalcanzable. Su cerebro, como un escáner de alta precisión, ya ha encontrado nuevos defectos en su propia ejecución. En la vida real, este tribunal interno conduce a una sensación crónica de insuficiencia, incluso con logros objetivos. Los Virgo viven constantemente bajo la presión de sus propios estándares poco realistas, lo que provoca ansiedad, agotamiento e incapacidad para disfrutar de sus propios éxitos. Pueden tener éxito externamente, pero internamente se sienten impostores, esperando constantemente ser desenmascarados. Esto quema la alegría de la vida, dejando solo el amargo regusto de una eterna carrera por la superación personal que no tiene línea de meta. Representantes del signo Virgo, ¿les es familiar esta sensación de ser su crítico más severo y que ningún elogio externo puede silenciar esa voz interior? ¿Cómo lidian con este autoanálisis continuo que a veces les quita la paz? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Kriptonita en Toro 6, el miedo a la indignidad, del constante autoauditoría y la imposibilidad de alcanzar su propio ideal, surge la tristeza más dolorosa y oculta de Virgo, un miedo profundo y paralizante a su propia indignidad. No es solo inseguridad, sino la convicción de que no merecen amor incondicional, aceptación o felicidad, hasta que se vuelvan perfectos, algo que nunca ocurrirá. El elemento tierra, orientado a la concreción y el resultado, los impulsa a buscar pruebas tangibles de su valía a través de la ejecución impecable de tareas y el servicio a los demás. Pero Mercurio, al dotarlos de una aguda mente lógica, al mismo tiempo los lleva a la conclusión: si hay un solo defecto, el valor disminuye. Virgo es el arquetipo del eterno estudiante, convencido de que nunca aprobará el examen con excelente, y por lo tanto no es digno del diploma. Imagine a un Virgo en una relación romántica. Su pareja le colma de cumplidos, expresa su amor y afecto. Mientras otra persona se deleitaría con estos sentimientos, el Virgo comienza a analizar: ¿por qué me ama? ¿Qué hago para merecer esto? En lugar de simplemente aceptar el amor, busca su justificación y pruebas. Si comete el más mínimo error, olvida un aniversario, muestra irritación, para él no es solo un error, sino una confirmación de sus temores internos. Ahí está, no soy lo suficientemente bueno. Ahora verá mis verdaderos defectos y dejará de amarme. Puede sabotear inconscientemente la intimidad, creando distancia, porque en lo más profundo teme que el amor verdadero e incondicional sea imposible hasta que alcance un estado mítico de perfección. En la vida real, este miedo a la indignidad se manifiesta como un esfuerzo constante por ganarse el amor y el reconocimiento a través de una utilidad exagerada, altruismo y el cumplimiento perfecto de las responsabilidades. Los Virgo pueden rechazar regalos, cumplidos o ayuda porque no se sienten dignos de ello. Esto lleva al agotamiento emocional, a la incapacidad de relajarse en las relaciones y a la sensación de que se les valora no por quienes son, sino por lo que hacen. Su sacrificio, que podría ser una manifestación de fuerza, se convierte en una forma trágica de evitar confrontar este miedo profundo y corrosivo. Virgo, ¿han reconocido en ustedes este miedo a no ser lo suficientemente buenos si no son perfectos? ¿Cómo afecta esto a su capacidad para aceptar el amor y el reconocimiento de los demás? Sus historias nos ayudarán a comprender más profundamente esta herida invisible. Kriptonita Nempe Toro 7. El aislamiento de la razón. La paradoja de Virgo es que su mayor superpoder, una mente analítica fenomenal,
capaz de ver el mundo con el más mínimo detalle y construir sistemas perfectos, se convierte simultáneamente en su jaula. No es solo el silencio de la autosuficiencia, sino un aislamiento cognitivo profundo que surge del hecho de que su forma de percibir la realidad es tan diferente de la mayoría que se siente constantemente incomprendido. Mercurio, que rige su pensamiento, le otorga la capacidad de una lógica y sistematización increíblemente precisas, pero esa misma precisión le impide conectarse con el mundo más caótico, emocional o intuitivo de otras personas. Su elemento tierra exige tangibilidad y practicidad, lo que hace que las experiencias emocionales abstractas de los demás sean ilógicas o incomprensibles para su sistema interno. Virgo es el arquetipo del profesor en un mundo de alumnos de primaria. Ve demasiado, comprende demasiado profundamente, pero no puede encontrar las palabras para explicar sus conclusiones de manera que no se le considere pedante, crítico o simplemente extraño. Imagine a un Virgo en una reunión de amigos donde se discuten experiencias personales. Un amigo cuenta sus altibajos emocionales, otro habla de una acción espontánea e irracional. El Virgo se sienta, escucha atentamente. Su cerebro analiza instantáneamente las relaciones causa-efecto, identifica errores lógicos en los razonamientos y anticipa las consecuencias. Ve cómo debería ser, cómo se podría arreglar. Pero no puede unirse al flujo emocional porque su mente busca constantemente estructura, lógica, una solución. Cuando se le pregunta por sus sentimientos, o bien da un análisis racional de la situación, o bien se sume en el silencio, porque sus emociones genuinas, a menudo ilógicas, le parecen incorrectas o indignas de ser expresadas. Como resultado, siente que nadie lo comprende al nivel profundo en el que opera. En la vida real, este aislamiento de la razón conduce a una soledad profunda, aunque inexpresada. Los Virgo pueden estar rodeados de gente, pero al mismo tiempo sentirse aislados de una intimidad emocional sincera. Su necesidad de orden y lógica a menudo se percibe como frialdad o indiferencia, aunque en realidad detrás de esto hay un afán de perfección que no pueden desconectar. Pueden reprimir sus propias emociones porque las consideran inapropiadas o ilógicas, lo que lleva a manifestaciones psicosomáticas y estrés crónico. Este rasgo, que es su superpoder para resolver tareas complejas, se convierte en una barrera trágica en el camino hacia una conexión plena e incondicional con otras personas, dejándolos en la jaula dorada de su propia mente, impecable pero solitaria. Virgo, ¿han sentido alguna vez que su forma de pensar es tan diferente de la de los demás que se sienten aislados, incluso estando rodeados de seres queridos? ¿Cómo superan esta brecha intelectual y emocional? Sus revelaciones son invaluables para comprender la verdadera profundidad de su naturaleza. Kriptonita N. O 8. El candado emocional. La necesidad innata de orden y control de Virgo, reforzada por el analítico Mercurio y el elemento Tierra, se manifiesta no solo en el mundo exterior, sino también en la esfera emocional interna. Virgo percibe las emociones, especialmente las fuertes e incontrolables, como un caos potencial que amenaza su sistema cuidadosamente construido. No es solo contención, es una supresión y racionalización activa y consciente de cualquier sentimiento que parezca ilógico, ineficaz o inapropiado. El arquetipo del guardián del orden, en este contexto, se convierte en el guardián de sus propias puertas, que no permite que ni siquiera sus propios sentimientos perturben la armonía interna. La cruz mutable, que otorga adaptabilidad, aquí se convierte en la capacidad de ajustar virtuosamente sus emociones a un patrón correcto, y en caso de desajuste, de aislarlas sin piedad. Imagine a un Virgo experimentando una tragedia personal, quizás la traición de un ser querido o el colapso de un proyecto a largo plazo en el que había invertido todo. Mientras otras personas podrían permitirse llorar, gritar de dolor o sumirse en la desesperación, el Virgo activa su modo de recuperación interno. No llorará durante horas, en cambio, su cerebro se concentrará en buscar soluciones prácticas. ¿Qué hay que hacer para minimizar el daño? ¿Cómo se puede prevenir esto en el futuro? ¿Qué lecciones puedo aprender? Puede empezar a organizar su armario de forma impecable.
analizar documentos minuciosamente o realizar tareas rutinarias de trabajo con precisión maníaca. Externamente parecerá sereno e incluso distante, pero por dentro su candado emocional se apretará, conteniendo una tormenta que considera su falla personal, indigna de ser mostrada. Las lágrimas, si caen, solo lo harán en la más profunda soledad, cuando nadie pueda presenciar su debilidad. En la vida real, este candado emocional conduce a una tensión psicosomática crónica. La ira, la tristeza, la decepción o incluso la alegría no expresadas, que Virgo no se permite vivir plenamente, se acumulan, manifestándose a través de dolencias físicas, migrañas, problemas digestivos, insomnio. En las relaciones, esto crea un muro insuperable. Las parejas sienten que no pueden llegar al Virgo a un nivel emocional profundo, que su afecto queda sin respuesta, aunque el Virgo, quizás, experimente sentimientos muy fuertes, pero no sabe cómo expresarlos sin perturbar su orden interno. Este rasgo, que es su superpoder en situaciones de crisis, la capacidad de mantener la calma y actuar racionalmente, se convierte en una trágica prisión donde ellos mismos encierran sus sentimientos más vivos y auténticos, privándose de la oportunidad de ser verdaderamente vistos y comprendidos. Virgo, ¿han reconocido en esta descripción a ustedes mismos cuando reprimen sus emociones para mantener el control o evitar la ilogicidad? ¿Cómo lidian con esta presión interna y logran encontrar un espacio seguro para sus verdaderos sentimientos? Compartan sus historias para ayudar a otros a comprender esta profunda faceta de su naturaleza. Comenzamos nuestra inmersión con la pregunta: ¿qué pasaría si la persona más racional e impecable de su entorno llevara consigo una carga insoportable? Ahora, habiendo atravesado 8 kriptonitas, desde la maldición del ideal y el peso de las cargas ajenas hasta el silencio de la autosuficiencia, la carga de los defectos invisibles, el implacable tribunal interno de la autocrítica, el miedo paralizante a la indignidad, el profundo aislamiento de la razón y finalmente el candado emocional, vemos la verdadera naturaleza de esta carga. No es solo un conjunto de cualidades, sino una tristeza fundamental y profundamente arraigada, una sed insaciable de perfección en un mundo que es inherentemente imperfecto, y la imposibilidad de aceptarse a sí mismos en ese caos. Virgo es el eterno sanador que intenta arreglar todo a su alrededor, pero olvida curar su propia herida más profunda, la herida de la no aceptación. La verdadera fuerza de Virgo no reside en la búsqueda de un ideal inalcanzable, sino en el potencial para la aceptación incondicional, del mundo, de las personas y, lo más importante, de sí mismos. Recuerde, detrás de la fachada de impecabilidad, detrás de cada mirada analítica y cada intento de poner orden, se esconde un alma agotada por la eterna lucha contra la imperfección. Esto no es un llamado a la lástima, sino una invitación a la comprensión profunda y la compasión. Respeten su capacidad única para ver los detalles, pero ofrézcanles un espacio donde la imperfección sea la norma y no un motivo para la autoflagelación. ¿Están listos, Virgos, para soltar la carga del control y permitirse ser amados tal como son, con sus imperfecciones únicas y vibrantes? ¿Y estamos listos los demás para ver esa fragilidad detrás de la armadura de acero y tender la mano de ayuda que Virgo tanto teme pedir?